Televidentes, ¿qué tal? El programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de sus carreras. La labor que se realiza dentro de la universidad y su vinculación con la sociedad. Para esta ocasión, la carrera de odontología ha presentado un programa. Cáncer de cabeza y cuello, prevención, diagnóstico y tratamiento. El invitado es doctor en medicina en la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene una especialidad en cirugía general en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene también una subespecialidad sobre cirugía oncológica de cabeza y cuello en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y también tiene un fellow específico en microcirugía reconstructiva en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, España. Me refiero al doctor Sergio Dávila Quijano, quien nos acompaña en esta oportunidad luego de haber estado hace varios días también en la Universidad San Gregorio dictando unas conferencias. Bienvenido, doctor Sergio Dávila, y gracias por su predisposición, por su tiempo, por la oportunidad que brinda para precisamente en esta, diríamos, actitud sensible con la ciudadanía y sobre todo con la academia para estar con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido a este programa. Al contrario, gracias a usted, doctor Marcelo Farfán, por la invitación. Considero de que es importante promover la difusión de este grupo de enfermedades para buscar una terapéutica adecuada que beneficie a la comunidad entera. La temática de este programa es precisamente el cáncer de cabeza y cuello. Es muy común, aparentemente, hablar de cáncer. Es decir, la persona tiene cáncer, pero se comienza a hablar ya específicamente de un cáncer más específico, el cáncer cabeza y cuello. En la carrera de odontología se habla del cáncer en la cavidad bucal como una de las líneas de investigación que hace esa carrera de odontología. Y el día 27 de julio se celebró el Día Internacional del Cáncer de Cabeza y Cuello, y precisamente en esa fecha usted estuvo presente dando una conferencia para los estudiantes de odontología. ¿Por qué se hace esta diferenciación o por qué se especifica específicamente el cáncer de cabeza y cuello? A nivel mundial, todas las patologías neoplásicas tienen una fecha específica para conmemorarlas y al mismo tiempo planificar, promover campañas dirigidas a disminuir su incidencia, a disminuir la cantidad de pacientes afectados y a mejorar las formas de un tratamiento adecuado. En esta ocasión, el cáncer de cabeza y cuello se conmemora cada 27 de julio y se desarrolló de forma inédita en la sede de la Universidad San Gregorio de Portoviejo un acto conmemorativo por dicha entidad. Podríamos entonces conceptualizar, y un poco también para que conozca el público televidente, de que normalmente las patologías entonces de manera internacional, en este caso sería la Organización Panamericana de Salud o algún otro organismo, el que establece las fechas clásicas como un recordatorio para luchar por la prevención, para detectarlos, para combatirlos, para extinguirlos. ¿Quién es el organismo que señaló precisamente, en este caso, el 27 de julio, la celebración del Día del Cáncer de Cabeza y Cuello? La Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, IFNOF. Ya, perfecto, muy bien. Ahora sí, entonces yo quisiera, para desarrollar la temática, precisamente invitar a los televidentes y pidiéndole las disculpas a usted, para hacer un pequeño espacio de un audiovisual respecto de la propia conferencia que usted brindó el día viernes 27 de julio en la Facultad de Odontología, en uno de los auditorios de la Universidad de San Gregorio. Veámoslo para poder comenzar entonces a hablar sobre la temática de este programa.
su sintomatología en su presentación inicial comparten signos y síntomas con enfermedades comunes. Por tanto, en muchas ocasiones, este tipo de cánceres pasa desapercibidos y son detectados en estadios avanzados. La diseminación ganglionar es un factor importante para este grupo de enfermedades, porque pueden haber tumores pequeños en su tamaño que pasen no detectados en la primera consulta con el médico o con el odontólogo y presentar una manifestación cervical. Por tanto, ese componente ganglionar al paciente le significa pasar de un estadio inicial, un T1, a un estadio T3. Pasar de una supervivencia del 80% a una supervivencia del 60% y hasta menos inclusive. Tenemos que pensar en que podemos tener un linfoma, una presencia de una manifestación de una enfermedad hematológica. Hay lesiones preneoplásicas, como por ejemplo la eritroplasia o la leucoplasia, que son, en cuanto a la eritroplasia, una placa rojiza que no se elimina con el simple frotis, en cuanto con la eritroplasia, que es una lesión blanquecina. Todas esas lesiones tenemos que observarlas, tenemos que analizarlas, tenemos que darle la capital importancia. De ahí la importancia de la examinación de la cabeza y el cuello. Veíamos este audiovisual, la conferencia que usted brindó con un auditorio lleno de estudiantes de odontología. En esos estudiantes posiblemente miran el cáncer desde la perspectiva de la cavidad bucal. Pero usted podría realmente ayudarnos para entender, para poder conocer qué significa realmente el cáncer de cabeza y cuello. El cáncer de cabeza y cuello es un grupo de tumores malignos. Tumores. Con diferentes orígenes. Comprenden diferentes histologías, diferentes grupos de células. Por lo tanto, tienen diferentes tratamientos, tienen diferentes pronósticos, diferentes supervivencias. Lo importante de esto es entender que existe un grupo de patologías cuyo examen físico está al alcance de todo médico, está al alcance de un odontólogo. No se necesita ser un médico especialista para poder hacer un examen físico integral al paciente. Todos estos tumores malignos a que usted se refiere también tienen alguna razón, alguna, diríamos, su origen, tiene alguna causa. ¿Cuáles podrían ser precisamente esas causas para que se originen este tipo de patologías, específicamente del cáncer? El origen de estos tumores es multifactorial, teniendo al tabaco y el alcohol como orígenes de casi todas las enfermedades neoplásicas, no únicamente de la cabeza y el cuello. Específicamente hablando de la cabeza y el cuello, aparte del tabaco y el alcohol, tenemos, por ejemplo, infecciones virales como el virus del papiloma humano, como el virus de Epstein-Barr, y también factores asociados a los medios laborales. Es decir, hay ambientes laborales que son más predisponentes que otros a desarrollar una determinada afección de la cabeza y el cuello. Es muy común encontrar expresiones de gente que dice, pero mi pariente no fuma, no toma, ¿por qué pudo haber obtenido el cáncer? Por la susceptibilidad genética. ¿Genes transmisores o genes autónomos propios de la personalidad? Susceptibilidad genética. Hay un defecto genético el cual es transmitido de generación en generación. Si a ese efecto genético se le suma la acción de los factores de riesgo, eso determina la mayor o menor posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Usted señalaba que cualquier médico puede aparentemente lograr divisar las características o las tipologías de este tipo de cáncer de cabeza y cuello. Pero, ¿cómo podría una persona común y corriente saber que hay síntomas de estos tumores malignos? La persona que no es médico, la persona que no es odontólogo, puede tener pautas de alarma al respecto de este grupo de enfermedades. Si una persona, hablando específicamente a nivel de la piel,
observa una masa, una llaga, una úlcera que aumente en tamaño, que tenga características de irregularidad, bordes irregulares, que sea sangrante, que no cure con un tratamiento médico convencional, es sospechosa de que esa lesión sea maligna. Si una persona presenta disfonía, disfagia, disnea, dificultad para tragar, cambios en el tono de la voz y dificultad para la entrada de aire, puede tener un cáncer en la vía aerodigestiva superior. Puede haber desarrollado un cáncer de laringe. Si una persona tiene una tumoración en la región central del cuello, puede ser un tumor de la glándula tiroides. Y en la medida que ese tumor de la glándula tiroides aumente de tamaño, puede provocar síntomas compresivos y el paciente también desarrollar dificultad para tragar, también puede desarrollar cambios en el tono de la voz. El desarrollo de la tecnología, pues el desarrollo incluso de tantas investigaciones, hay veces parecería que fueran inútiles, porque cada día, de acuerdo a las estadísticas, hay un mayor incremento de ciudadanos con cáncer. ¿Por qué ese contraste cuando se desarrolla la tecnología, cuando hay proyectos de investigación tan relevantes, que son de conocimiento nacional y en el mundo entero? ¿Por qué no se reduce precisamente el detectar o el crecimiento de pacientes con este tipo de enfermedades? Si bien las pesquisas se hacen para la detección temprana del cáncer de cabeza y cuello, también los signos y síntomas son afines a enfermedades comunes, no oncológicas. Y muchas veces esos signos, esos síntomas se desarrollan y no emiten tanta importancia en la persona que los tiene. Muchas veces pasan desapercibidos y eso hace que la incidencia de estos tumores esté en aumento. ¿Y qué tan comunes son, para concluir este primer segmento, qué tan comunes son, en este caso, las personas que se les detecta cáncer de cabeza y cuello? A nivel mundial ocupa el 6º lugar en incidencia. Respecto de todo el cáncer, o respecto de la patología oncológica de cabeza y cuello ocupa el 6º lugar en incidencia en los cánceres. ¿Y hay algún dato estadístico en el caso de Ecuador? ¿Qué porcentaje tenemos? Oscila un porcentaje similar. Igual. Sí. Perfecto. Pues con este tipo de información que realmente a uno lo pone con mucha preocupación, pues que son las expresiones de un médico con tanto estudio y con tanta experiencia como el doctor Sergio Dávila, pues realmente nosotros nos preocupamos y hay que desde la academia también mirar las posibilidades de lograr seguir luchando contra ello. Vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos enseguida para seguir conociendo sobre el cáncer de cabeza y cuello, que es el tema de este programa de identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y que en esta oportunidad le correspondió a la carrera de odontología. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestro programa, que es, en este caso, le ha correspondido la carrera de odontología,
y precisamente con nuestro invitado, con el doctor Sergio Dávila Quijano, un especialista precisamente en el tema del cáncer de cabeza y cuello. Doctor, ¿qué tan común es este tipo de enfermedades, por lo menos en nuestra provincia? No sé, tal vez en la provincia del Guayas. ¿Qué datos estadísticos tiene usted sobre aquello? Bueno, es un grupo de enfermedades bastante frecuentes, bastante comunes. De hecho, la característica es muy diversa por las múltiples localizaciones. Los tumores de la glándula tiroides, a manera de nódulos tiroideos, tienen una alta incidencia, no solamente aquí, también en Guayaquil y así también en el Ecuador entero. Y también este grupo de enfermedades, al presentar signos y síntomas similares a patologías comunes, pasa desapercibido. Lamentablemente, se encuentra en estadios avanzados en muchas ocasiones, lo cual dificulta darle un tratamiento que le provee al paciente una calidad de vida. ¿Cómo empieza realmente el cáncer de cabeza? ¿Cómo se origina, pues, realmente las características de esto, ¿no? Para ir un poco diferenciando entre el de cabeza y el cuello. Muy bien. Eso depende del sitio primario del tumor. Uh-huh. Pensemos que ahí se origina en la cabeza. La cabeza tiene muchas estructuras. Si nos basamos, por ejemplo, en los labios, nosotros vamos a ver la presencia de llagas, de úlceras, de lesiones que no cicatrizan. Si vemos en la cavidad oral propiamente dicha, tenemos que está la lengua, el piso de la boca, las paredes laterales que corresponden a la mucosa yugal, donde pueden presentarse manchas blancas, leucoplasia, manchas rojas, eritroplasia, donde pueden presentarse úlceras, donde pueden presentarse manifestaciones de irregularidad, que son precisamente las que nosotros tenemos que abocarnos para hacer un diagnóstico y dar un tratamiento. Existen también las lesiones que son provocadas por las prótesis dentales. Hay unas lesiones induradas, irregulares, las cuales el paciente muchas veces considera que es producto de la prótesis dental. Y no obstante, esta lesión está alojando una enfermedad neoplásica. Y ahora, entre la cabeza y el cuello, ¿dónde es la región realmente que se localiza precisamente el cáncer? Las lesiones en el cuello pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Uh-huh. Las lesiones en el cuello pueden representar a una adenopatía metastásica, la cual en el 80% de los casos se va a encontrar su origen en la cabeza o en el cuello. Este cáncer tiene características generales. Usted en el primer segmento me hablaba de alguna de ellas, pero sobre todo las más visibles, las que son tan comunes, o sea, que la puede detectar el médico, que la pueda detectar también el paciente, o sea, o el ciudadano común, ¿no? Dice, bueno, yo creo tener cáncer. Uno normalmente dice, creo tener gripe o gripa. Pues creo que ando mal con mis pulmones. Creo que tengo posiblemente algún tipo de patología que me hace concebir que tengo algún cáncer entre la cabeza y el cuello. ¿Es posible que un ciudadano común lo pueda decir? Sí, es posible, atendiendo a pautas de alarma. Por ejemplo, si la persona presenta sangrados nasales, unilaterales sobre todo, los cuales tienen una evolución en el tiempo, podemos pensar que hay un proceso neoplásico. No significa que lo vaya a tener, pero si no se cura con un tratamiento médico habitual, hay que pensar en que eso puede corresponderse con una enfermedad neoplásica. Si una persona presenta debilidad en las piezas dentales, si una persona presenta una erosión, una llaga, una úlcera, si una persona presenta un cambio en el tono de la voz, si una persona presenta lesiones en la piel que cambian de color, que cambian en la forma, que cambian en la estructura, que cambian en el tamaño, si una persona presenta una lesión, un tumor a nivel del cuello, lo cual no se cura con tratamiento médico convencional, esas cosas pueden constituir unas pautas de alarma para que el ciudadano común diga, tengo que acudir a una consulta ante esta sintomatología. ¿Y dónde es más proclive este cáncer de cabeza y cuello?
a sabiendas de que en la cavidad bucal también lo encontramos. Entonces, un médico y un odontólogo, hay dos características distintas de profesionales, ¿no? Formados como tal en la academia. ¿Cuál es más proclive a poderlo detectar, el médico o el odontólogo? Sabiendo que posiblemente el odontólogo no tiene una vista panorámica de otra parte del cuerpo que no sea solo la cavidad bucal. Y asimismo, el médico es lo contrario, tiene un conocimiento posiblemente de todo el cuerpo humano, pero menos de la cavidad bucal. ¿Cómo entonces encontrar esas similitudes tanto en el odontólogo como en el médico que puedan detectar fácilmente este tipo de patologías de cáncer? A través de un examen físico integral, a través de un examen físico exhaustivo. ¿Multidisciplinario o solo realmente cualquiera de ellos como profesional? Está al alcance de cualquiera de ellas como profesional. Al paciente se le pide que abra la boca, se lo examina en toda su extensión. Se recorre cada localización anatómica de la cavidad oral. Se le pide al paciente que la lengua la protruya hacia arriba y de esa manera uno puede observar el piso de la boca. Ahora, usted señalaba que precisamente este tipo de patología se reconoce precisamente porque son tumores malignos y benignos. Entre esos benignos que realmente llenan de alegría a la persona que dice, bueno, no es maligno, tuve suerte, no es maligno, es benigno. Indudablemente que la característica de aquello lo va a dar el resultado de un examen. ¿Puede a su vez el médico tener precisamente esa capacidad de poderle decir, bueno, lo que estoy viendo no es realmente un tumor maligno, estoy viendo es un tumor benigno? Así que paciente, ten tranquilidad, no vayas a suicidarte, no vayas a ahorcarte, porque hay posibilidades de que sigas viviendo. No es lo grave que estás pensando que tienes. Así es. A través del examen físico, a través de las pruebas complementarias como una ecografía, como una tomografía o como una resonancia magnética, se puede llegar a un análisis y decirle al paciente, después de haberlo examinado, después de haberme complementado, sí, su lesión es benigna. Si el médico tiene una tumoración en un paciente, puede hacerle una punción, sea con visión directa o sea bajo guía ecográfica. Pero, y eso da la respuesta al contenido celular. Los riesgos de obtener este tipo de cáncer. Usted señalaba hace unos minutos de que el tema de la ubicación de placas dentales, que normalmente son ya para personas un poco de avanzada edad, porque creo que de 50 en adelante es muy común que la persona ya tenga destruida su cavidad bucal y tenga que estar ubicándose placa. Ese riesgo que tiene el paciente de encontrar un odontólogo que pueda ubicarle una placa contaminada o tal vez mal elaborada, mal confeccionada, y pueda provocarle un cáncer en la cavidad bucal. ¿Cómo prevenir aquello? ¿Cómo hacer que en realidad no exista una mala praxis que en realidad constituye un peligro para el paciente? Es que como tal, la prótesis dental no ocasiona un cáncer. Ya. La prótesis dental puede ocasionar un proceso inflamatorio, un proceso erosivo, que al corregir la causa, es decir, modificar la prótesis dental, ese problema se soluciona. No obstante, el paciente puede desarrollar una enfermedad neoplásica teniendo una prótesis dental, pero son dos entidades totalmente distintas. ¿Y ahí cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? Ya, o sea, usted me señala de que no se origina con la inclusión de una placa bucal, porque solo puede realmente erosionar y puede causar algún tipo de síntomas que se pueden controlar. Sin embargo, las ya existentes pueden a su vez sí generarle un cáncer bucal. ¿Cómo lograr evitar aquello? Las prótesis dentales como tal no ocasionan cáncer de cavidad oral. El paciente puede desarrollarla teniendo su prótesis y ser dos entidades totalmente diferentes. O sea, es decir, ya la patología del propio paciente es que realmente la posee.
Así es. Ya, y entonces viene precisamente una confusión, porque se entiende que el odontólogo que trata de prevenir o trata de examinar y ver que en realidad no tenga ese tipo de cáncer, ¿cómo lo podrá descubrir a sabiendas de que ya es algo originario, algo propio, que no necesariamente se ha producido precisamente por la ubicación de la placa? Todo parte de un examen físico, integral, exhaustivo. La intención es que el odontólogo posea esas herramientas para ponerlas en beneficio del paciente. Ahora, todo esto, y yo lo he venido escuchando, y también tuve la oportunidad de estar el día viernes 27 de julio, usted hace una señalización precisamente sobre los odontólogos. Su profesión es de médico. ¿Cómo ha logrado usted encontrar esa simbiosis ahí entre médico y odontólogo para usted poder realmente tener una apreciación tan clara sobre este tipo de patología bucal? Porque ambos profesionales trabajamos en la misma área, en la cavidad oral. Y no es exclusivo del médico ni es exclusivo del odontólogo la atención de este tipo de patologías. Está al alcance de todo profesional, sea médico, sea odontólogo, sea especialista, la detección del cáncer de cabeza y cuello, específicamente hablando, la cavidad oral. Pero tal vez la falta de conocimiento del médico respecto de lo que significa la cavidad bucal le daría realmente una falta de credibilidad en su apreciación, porque no conoce realmente la cavidad bucal, en cual el odontólogo sí lo hace y parte de su carrera profesional universitaria siempre en esa área. Entonces ahí hay como un vacío para el médico. Así es. Por esa razón es importante crear conciencia, crear proyectos de trabajo mancomunados que permitan tanto al médico como al odontólogo nutrirse de herramientas adicionales para justamente detectar estas patologías. Perfecto. Vamos a ir a unos anuncios institucionales nuevamente y regresaremos para continuar en esta entrevista con el doctor Sergio Dávila Quijano en el programa que le correspondió a la carrera de odontología en identidad, en esta oportunidad. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento del programa Identidad. Nuestro invitado, el doctor Sergio Dávila Quijano,
que también tiene antecedentes manavitas, pero radicado, pues, es su nacimiento y radicado allá en Guayaquil, ¿no? Perfecto, doctor Dávila. Vamos ahora a entrar en este tercer segmento a hablar un poco sobre los diagnósticos. Su prevención también, ¿no? Obviamente, de este cáncer de cabeza y cuello. Al hacerse el diagnóstico, ¿cómo se comienza a tratar a ese paciente? El tratamiento va relacionado a la lesión primaria, al tumor inicial. El tratamiento puede ser quirúrgico, puede ser o tratamiento con quimioterapia o radioterapia, según la localización del tumor. Hay tumores que, por definición, van a requerir una exéresis quirúrgica y otros que, por la localización, no se va a poder llegar quirúrgicamente. ¿Y por qué en este último caso? Por la localización. ¿Pone en peligro la vida mismo? No, los resultados con quimio-radioterapia son excelentemente buenos y el abordaje es más complejo desde el punto de vista técnico, lo cual no implica que no pueda hacerse, pero a iguales resultados se prefiere la vía por la cual se cause la menor afectación posible. Cuando usted habla de radioterapia, posiblemente se generan efectos secundarios, o también, incluso cuando los tratamientos quirúrgicos también generan efectos secundarios. En ese caso, ¿cómo tratar esos efectos secundarios que se puedan originar? La cirugía va de la mano de una resección y una reconstrucción. Esa reconstrucción puede estar supeditada a la localización del tumor. A nivel de la piel se pueden hacer colgajos locales para reconstruir la piel del paciente y eso provocar una deformidad al nivel estético. Si es necesario operar un cuello porque haya la presencia de una adenopatía positiva, se puede realizar una linfadenectomía, la cual en algunas ocasiones puede requerir la resección de estructuras nobles, como el nervio espinal, provocándole atrofia en el hombro afectado, o la resección de un músculo y provocar un defecto en la simetría. Si nosotros tenemos en la lengua, se puede resecar una lesión de la lengua y se puede reconstruir la lengua, pero a expensas de que la lengua va a quedar más pequeña y en algunas ocasiones el paciente va a tener un habla diferente. Muchos televidentes posiblemente, ojalá ninguno, pero pudiera tener él o algún familiar un cáncer de cabeza y cuello. Las personas les gusta ilustrarse, saber qué hacer, más allá de lo que le diga el médico, incluso hasta para contrastar la información que le da el médico. Es decir, me estás haciendo bien el tratamiento, no está haciéndome bien. Es decir, ¿cómo puedo investigar un poco más? ¿Cuáles podrían ser fuentes literarias, fuentes que permitan precisamente encontrar, o literatura específicamente sobre el tema del cáncer? En Internet hay diversas fuentes de literatura. Siempre hay que buscar una fuente confiable, una fuente que tenga un antecedente para poderse ilustrar. Por ejemplo, la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, las sociedades de oncología de los países de referencia. Son buenas fuentes para nutrirse de una información que está al acceso del paciente. Es decir, es de fácil acceso. Así es. Ya. ¿Y en el Ecuador existe alguna sociedad respecto del cáncer de cabeza y cuello? Eso es un tema multidisciplinario, en virtud que en esta área intervienen otorrinolaringólogos, cirujanos generales, cirujanos plásticos, cirujanos reconstructivos, dermatólogos. Cada área... Pero no mencionó odontólogos allá. A partir de ahora estamos haciendo aquello. Ya, o sea, se va a incorporar. Sí, perdón que le interrumpí, pero es que mencionó a los profesionales y entonces yo digo, bueno, ahí faltan los odontólogos, defendiendo a los odontólogos de la Universidad San Gregorio, tratando de encontrar en ellos también su inclusión. Por supuesto. Por esa razón fue que se conmemoró el 27 de julio el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, como un
público muy nutrido, del cual un gran porcentaje fueron de la Facultad de Odontología. Ahora, la rehabilitación de aquellos pacientes. O sea, usted señala la conformación de esta asociación, de este grupo, diríamos ecuatoriano, como suele llamarse, ¿no? La Sociedad de Médicos para ello. Entonces, pero ya en la realidad práctica, ¿cómo ayudar en la rehabilitación de las personas que tienen este cáncer? El tratamiento de cáncer en Solca, que tiene el monopolio de esta enfermedad prácticamente dentro del ámbito público, ¿no? Por decreto presidencial del presidente Velasco Ibarra en 1960. Pero hay difícil acceso por parte de los ciudadanos comunes, a menos que haya afiliación, a menos de que el padre esté afiliado al IES, pero solo es hasta 18 años en caso de los hijos. ¿Cómo hacer para lograr que en realidad se pueda concretar ese tipo de apoyo de rehabilitación, incluso también de tratamiento para las personas por parte de la sociedad que engloba a todos estos profesionales multidisciplina respecto del cáncer de cabeza y cuello? Todos los hospitales públicos, estamos hablando de los hospitales públicos en su respuesta. Sí, todos los hospitales, todos los centros pueden tener la capacidad de hacer un diagnóstico y un tratamiento de la patología oncológica de cabeza y cuello. Ninguno está exento. Está al alcance de todos. Y cuando se habla de este proyecto que se trata en la Asamblea Nacional, que busca que exista un organismo público también para tratar el cáncer, en contraste a la opinión de quienes están al frente del cáncer, en este caso de Solca. Sostienen los de Solca que no es necesario crear otro organismo, sino que solo ellos existan. Por el otro lado, quienes defienden el proyecto, que ya ha sido aprobado en primera, hablan de la competencia que también esté en manos del sector público y se habla de algunos ministerios. ¿Usted conoce respecto de esta nueva propuesta de carácter legal de la Asamblea Nacional? He escuchado la propuesta, pero lo más importante es que lo que se haga permita tener un beneficio al paciente. Claro, indudablemente esa es precisamente una de las razones por la que dicen el tema de la existencia, de una necesidad de este proyecto. Es decir, se habla de que la cobertura que brinda Solca no es suficiente y por eso los hospitales públicos tengan una mayor posibilidad de atención. Usted labora en un hospital público. ¿Qué tanta es la cobertura que da el hospital para los pacientes con problemas de cáncer? En el caso de cabeza y cuello, obviamente, donde está su especialidad. La cobertura es óptima. Se realizan las cosas que los pacientes requieren en el tiempo que se requiere. Pero hay toda la asistencia, es decir, ¿tiene también los hospitales públicos el equipamiento necesario para tratar en el tema de radiología? Sí. Entonces eso demostraría de que no es tan cierto la argumentación que se señala por parte de los especialistas, diríamos de las personas que están en este proyecto. Pero bueno, más allá de esto, puesto que habría que estudiar de manera profunda el contenido del proyecto, pues no esa es la razón del programa, ¿no? Pero la idea es encontrar desde su visión, desde su perspectiva, cómo lograr la reducción, cómo poder aminorar, qué políticas públicas deberían hacerse para que encontremos menos personas. Crece la población y crecen también los pacientes con cáncer. ¿Cómo hacer que la población crezca y que se reduzca la existencia de estas patologías o estos tumores cancerosos en las personas? A partir de campañas, a partir de jornadas de prevención, de difusión, a partir de dar un conocimiento amplio a la ciudadanía, para que la ciudadanía, ante las pautas de alarma que se le indique, sepa que debe acudir a un médico.
o a un odontólogo, según sea el caso. Doctor Dávila, pero en la vida práctica, usted por su experiencia, esa capacitación, ¿quién las realiza en la actualidad? ¿Es suficiente si hay alguien que las haga? En la vida, partiendo de que nada es suficiente, porque siempre se puede hacer algo más, considero que hay que hacer la difusión de los grupos de las enfermedades. Considero que si uno da a conocer las enfermedades neoplásicas de la cabeza y el cuello, el paciente, el público en general, va a captar el mensaje y va a acudir hacia un hospital de referencia o hacia un médico de cabecera o hacia un odontólogo, va a acudir ante una determinada circunstancia. Pero, en esa medida, ¿quién difunde actualmente? ¿Quién da esa capacitación? ¿Se hace? Se hace, siempre puede hacerse algo más. Ya, pero ¿quién la hace actualmente, me refiero? ¿Lo hacen los hospitales? En el caso suyo, ¿la hace el hospital, la hace el Ministerio de Salud? Sí, la hacen. ¿Es suficiente? Siempre se puede hacer algo más. Bueno, en ese sentido, indudablemente esa propuesta es correcta, de que siempre esperemos más. Pero sí vale la pena, y por eso yo creo que a usted hay que agradecerle por su gestión en ese día clásico del cáncer de cabeza y cuello, el 27 de julio, en que estuvo en la universidad brindando la conferencia. Pero, ¿cuántas personas en el Ecuador, la sociedad mismo que existe, multidisciplinaria, hace también esta difusión como usted personalmente la hace? La hacen, no puedo hablar sobre lo que haga el resto, pero sí, se realiza también. Ya, perfecto. Me alegro mucho. Entonces vamos a ir a otros anuncios institucionales para volver en el último segmento sobre algunas conclusiones y recomendaciones que nos plantea nuestro invitado. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la cama. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Amar tu vida es como amar la naturaleza. Acompáñanos a cuidar nuestro hogar. El vivir ecológico nace de nuestras aventuras por el mundo, así que te invito a que seas parte de este crecimiento, porque de nosotros depende. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario.
Volvemos en este último segmento con nuestro invitado, el doctor Sergio Dávila Quijano, especialista precisamente en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Doctor, habíamos hablado durante el programa cómo lograr detectar, pues con la atención al paciente respecto de la existencia de algún tumor canceroso, benigno, maligno, cualquiera que fuere. Pero puede haber también alguna otra forma o característica típica de poder detectar con exploraciones físicas, ¿sí? Además de los exámenes, ¿qué otro tipo de acciones se pueden realizar físicamente para poder detectar estos cánceres? Siempre, primero y principal, la historia clínica. Completa, amplia, exhaustiva. Siempre un examen físico integral al paciente nos va a orientar en un altísimo porcentaje a la localización del tumor primario. Cuando tengamos una sospecha, podemos apoyarnos en métodos complementarios como una ecografía, como una tomografía o como una resonancia magnética. Se dice que la ecografía pues prácticamente no es tan creíble, o porque ya estaría en desuso, que es mejor en este caso avanzar en otros tipos de radiografía. Esto es hacerse la resonancia que le puede dar. ¿Es aún realmente posible detectarlo a través de estas herramientas? Sí, es posible. Sobre todo las localizaciones a las cuales tiene acceso el ecógrafo. Para las lesiones de cuello es muy importante. De hecho, es decir que para la cabeza de cuello sí se lo puede utilizar, o sea, sí hay mucha certeza. Sí, por supuesto. De hecho, recordemos la exposición de la doctora Zambrano el día 27 de julio, justamente se resaltó la importancia del ultrasonido para detección y control de la patología tumoral de la cabeza y el cuello. Explicó la importancia, explicó los cambios de estructura de las lesiones que nos permiten orientarnos hacia un origen neoplásico. Claro, usted habla siempre de esas neoplasias y realmente no soy médico, no soy odontólogo, entonces nos queda a nosotros y sobre todo a los televidentes algún tipo de inquietudes en lo que consiste. ¿Qué es realmente la neoplasia? La neoplasia es un tumor que en su definición puede corresponderse a un tumor benigno o a un tumor maligno. Ya, entonces, esa neoplasia más o menos es precisamente el antecedente, en el término, diríamos, en su literatura, podríamos señalar, lo que comúnmente nosotros conocemos como tumor. Sí. Ya, ahora, ese tumor puede realmente ser tratado. Usted hablaba en un primer segmento que podría hacérselo a través de estos tratamientos de radioterapia. El desarrollo de nuevas tecnologías posiblemente hoy están señalando ya que no es tan necesario aquello y se ha avanzado posiblemente en algo técnico que tenga menos dureza en el tratamiento a algún paciente que tenga cáncer. Las opciones terapéuticas son amplias, son variadas y deben ser estudiadas en la medida de cada paciente. Algunos pacientes pueden requerir un tratamiento unimodal, otros pacientes pueden requerir un tratamiento multimodal, entendiéndose que pueden existir complicaciones, que pueden existir secuelas derivadas del accionar con un determinado tratamiento o con el conjunto de varios de ellos. Ahora, precisamente en esos tratamientos de radioterapia de cabeza y cuello, ¿cómo debe cuidarse el paciente? Porque hay veces también, pues se lo lleva, se le hace la radioterapia, devuelven al paciente, el paciente va a casa para evitar precisamente su ingreso, por la necesidad también de las camas, los espacios en los propios hospitales. ¿Cómo cuidarlo en casa?
¿Cómo darle esa atención el familiar a su paciente? La atención debe ser de una manera prolija, tratando de evitar que el paciente se encuentre en un ambiente donde puedan haber factores de riesgo, donde puedan existir cosas que vayan en contra de lo que se persigue, que es una curación, que es el tratamiento de su patología causal. Emocionalmente ayuda mucho en el tratamiento el cuidado de su familia. Adicional a ello, ¿debe haber algún tratamiento psicológico para los pacientes? Sí, es importante que haya un tratamiento psicológico para los pacientes. Ese tratamiento normalmente puede ser permanente, continuo, mientras vaya haciéndose el tratamiento. Sí. En el caso de los tumores malignos, sobre todo, ¿no? Me refiero a ello. Debe ser continuo hasta pues ya que llegue el momento crítico que pues conlleva necesariamente a la muerte del paciente. Es decir, como para hacerle una vida digna hasta mientras tenga todas sus capacidades mentales todavía en vigencia. Siempre el acompañamiento a un paciente es importante. De por sí, el cáncer afecta no solamente al paciente, sino a su entorno más cercano. Por tanto, en la medida de la necesidad, es importante cubrirlo con la asistencia profesional. Ya. Doctor, usted en esa conferencia a la que tuve yo también la oportunidad de asistir el día viernes 27 de julio, el Día Internacional. De hecho, la pregunta, ¿no? Usted brindó esta charla acá y ojalá que pues la Organización de Salud también pues siga promoviendo, ¿no?, esas difusiones, porque en el mundo entero existen pacientes con cáncer. No vimos en el Ecuador que la organización lo haya hecho, pero en todo caso su gesto fue tan sensible y humano que en realidad públicamente le agradezco por aquello. Pero usted se comprometió para tratar de hacer alguna campaña para lograr encontrar en estos posiblemente personas, ciudadanos que tengan cáncer y que no lo sepan. ¿Cómo piensa cristalizar ese proyecto? ¿En qué fecha? ¿Cómo lo haría? Bueno, el día 18 de agosto se realizará... La próxima semana. La próxima semana se realizará una jornada en la cual se va a basar en la detección temprana del cáncer de cavidad oral. Está abierta al público en general, a toda la ciudadanía. Vamos a examinar la cavidad bucal, vamos a dar pautas de alarma, vamos a establecer un nexo, un vínculo mucho más cercano con la ciudadanía. Se va a desarrollar aquí, en esta universidad, San Gregorio de Puerto Viejo. Van a estar docentes y estudiantes también colaborando para aquello, ¿no? Así es. Ahora, pues esto realmente pues, nos conlleva a felicitarlo, es una campaña interesante y sobre todo porque busca de alguna manera, sin que usted lo sepa, fortalecer la línea de investigación que lleva la carrera de odontología, que es el tema del cáncer bucal, ¿no? Es decir, no solo preparar a los odontólogos en el tratamiento de la serie de soluciones a los problemas que genera la cavidad bucal, sino también a encontrar alguna solución para evitar que se propague un cáncer en la cavidad bucal. Y que esa medida es importantísima y repito, yo quiero agradecerle a usted por haber asistido a esa conferencia, agradecerle también por esta jornada que planifica para el 18 de agosto, ¿no? Sí. Y decirle pues que indudablemente la universidad le abre las puertas y ojalá podamos realizar, digo en este sentido, por ser parte de la universidad, algún proyecto de investigación científica también que sería interesante a efectos de encontrar tal vez estadísticas más certeras, puesto que usted se señala que hay estadísticas que no están actualizadas, son muy antiguas, con lo cual no se puede lograr concretar aspectos importantes en la solución de los problemas de cáncer.
Sí, de parte de la Organización Mundial de la Salud existen medidas destinadas a la difusión del cáncer de cabeza y cuello. A nivel local, tal como le indiqué en el bloque anterior, los hospitales cuentan con estructura amplia y suficiente para realizarlo. Es verdad, siempre se puede hacer algo más. Por esa razón, el 18 de agosto vamos a empezar este proyecto en conjunto para hacer la detección temprana del cáncer de cabello oral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Queremos realmente agradecerle una vez más y también agradecerle a los televidentes por haber estado con nosotros durante todos estos programas. Queremos incluso agradecer a los televidentes que normalmente nos ven a través de Hippie TV y de Jama TV. La Universidad de San Gregorio, con su programa Identidad, les agradece y nos veremos la próxima semana nuevamente con otro tema y con otra carrera que ofertará a la comunidad este programa. Muchas gracias.